Vamos a ver los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos vamos a tener principalmente tres tipos de células. Vamos a tener las espermatogonias, que van a ser son las células germinales que finalmente van a producir los espermatozoides. Eso está en otro video, cómo pasamos de espermatogonia a espermatozoides. Luego tenemos las células de Sertoli y las células de Leydig. Las espermatogonias están como tamizando a los túbulos seminíferos, tamizando los túbulos seminíferos. Las células de Sertoli también están tamizando los túbulos seminíferos. Las células de Leydig están en el intersticio. Ahora, esto lo vamos a dejar aparte, la espermatogonia, cómo pasa a espermatozoides. Esto está en otro video. Ahorita vamos a enfocarnos en las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli son similares a las células de la granulosa del ovario de la mujer. Las células de Leydig son similares a las células de la teca de la mujer. Luego, las células de Sertoli producen la inhibina B, producen el androgen binding protein, la proteína que se une a los andrógenos. Esta es funciona como si fuera albúmina, no como si fuera albúmina, pero es una proteína transportadora, una proteína que carga a la testosterona. Y al cargar a la testosterona es como si atrapara la testosterona. Esto hace que aumente la concentración de testosterona aquí en los túbulos seminíferos. Así es como se atrapa o como atrapa el testículo a la testosterona por medio del androgen binding protein, de la proteína que se une a los andrógenos. La inhibina es, las células de Sertoli también regulan la espermatogénesis. Son sensibles a la temperatura, y regulan la síntesis de espermatogénesis. Esto depende de la temperatura, porque si tenemos aumento de temperatura, al tener aumento de temperatura, disminuye la inhibina B, y esto va a también disminuir la síntesis la síntesis de los espermatozoides. Entonces aquí vamos a pensar todo en términos de tenemos las células de Sertoli que producen la inhibina B. Aquí se vuelve a poner la inhibina B, inhibe la FSH. La FSH, recordemos que es una hormona que viene de la pituitaria anterior. Entonces, inhibina B inhibe a la FSH. Androgen binding protein se une a la testosterona. Aquí tenemos un S. Regula la espermatogénesis. Es sensible a la temperatura. Aquí disminución aumento de temperatura hace disminución de inhibina B. Esto hace disminución en la síntesis de los espermatozoides. Ahora, las condiciones donde podemos tener aumento de temperatura es, por ejemplo, en la criptorquidia. Esto es cuando el testículo no desciende, que se queda en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene más temperatura que el escroto. Entonces, aquí tenemos hay daño por la temperatura de las células de Sertoli. Entonces no se produce la inhibina, no se produce la inhibición de la FSH, y finalmente el paciente puede tener infertilidad por la criptorquidia. Otra condición es el varicocele. En el varicocele también hay aumento de temperatura. Entonces, en estas dos, el paciente puede tener riesgo de infertilidad por daño a las células de Sertoli. Ahora vamos con las células de Leydig. Las células de Sertoli producen el Müllerian inhibitory factor, que cuando se está produciendo el feto masculino, esto es lo que inhibe el desarrollo del aparato reproductor femenino. Todo esto ya está en el video de embriología del aparato reproductor. Ahora sí vamos con las células de Leydig. Las células de Leydig producen la testosterona. Son equivalentes a las células de la teca del ovario de la mujer. Las células de Leydig no son sensibles a la temperatura. Entonces, si hay aumento de temperatura, esto no afecta la síntesis de testosterona. Entonces, el aumento de la temperatura afecta a las células de Sertoli, pero no a las células de Leydig. Y las células de Leydig son las que producen la testosterona y son las que promueven el desarrollo del aparato reproductor masculino cuando tenemos un feto que se va a hacer masculino. Tenemos un feto
que va, o lo normal es que, o el default es que sea femenino. Si lo vamos a pasar masculino, tenemos que promover el desarrollo del aparato reproductor masculino, que va a ser por medio de la testosterona, y tenemos que inhibir el desarrollo del aparato reproductor femenino, que va a ser por medio del Mullerian Inhibitory Factor, del factor inhibidor de la proteína Mullerian, que lo producen las células de Sertoli. Entonces, en los túbulos seminíferos tenemos las espermatogonias, tenemos las células de Sertoli y tenemos las células de Leydig. Las espermatogonias y las células de Sertoli están tamizando a los túbulos seminíferos. Las células de Leydig están en el intersticio. Las células de Leydig son equivalentes a las células de la teca. Las células de Sertoli son equivalentes a las células granulosa. Las células de Leydig producen testosterona. La testosterona inhibe a la LH. Las células de Sertoli producen la inhibina B, que inhibe a la FSH. Las células de Sertoli ya vemos que regulan la espermatogénesis, la espermatogénesis, son sensibles a la temperatura. Las células de Leydig no son sensibles a la temperatura. Y entre una célula Sertoli y otra, esto produce la barrera del testículo. Entonces tenemos así las células de Sertoli, así que están tamizando al testículo. Las células de Sertoli están unidas por uniones estrechas, y estas uniones estrechas, o tight junctions, son lo que producen, lo que forman la barrera del testículo. Esto protege a los espermatozoides que están aquí. Aquí están los espermatozoides. Protege que los espermatozoides no entren en contacto con la sangre y que no entren en contacto con el sistema inmune. El sistema inmune reconocería a los espermatozoides y a proteínas que están aquí adentro del testículo como extrañas y serían atacadas. Entonces, la barrera del testículo, que es producida por las células de Sertoli, por las tight junctions, las uniones estrechas entre las células de Sertoli, esto evita que el sistema inmune ataque a los espermatozoides. Y entonces, si tenemos daño a la barrera del testículo, a las células de Sertoli, puede haber, o el sistema inmune ahora puede interactuar con los espermatozoides o con proteínas que estén aquí dentro del testículo, y esto va a hacer daño al testículo, va a ser una reacción inmunológica en contra del testículo. Pero entonces tenemos dos lugares principales en donde tenemos, así como barreras que protegen al órgano de daño inmunitario o de otras cosas también, de toxinas o así que estén viajando por la sangre, como es la barrera hematoencefálica o aquí la barrera del testículo. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en leucemias o así, que tengamos siempre hay que dar profilaxis para no tener disrupción de la barrera hematoencefálica o de la barrera del testículo. La barrera del testículo está formada por las uniones estrechas de las células de Sertoli. Te vemos en el siguiente video.